muchas, muchas bibliografías en donde hablan de la fisiopatología y hablan del tratamiento, ¿sí? No quiero mezclarle a ustedes tanto con tratamiento porque eso es parte de la clínica, ¿sí? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo se está afectando esa válvula, ¿ok? Cómo se está afectando esa válvula. Y el tratamiento o cuál es la fisiopatología de una valvulopatía, ¿ok? Pero el tratamiento, ¿sí? Eso se ve en clínica. Y el tratamiento es muy amplio, ¿ok? Es muy amplio el tratamiento y es muy importante que ustedes para el próximo año, cuando den clínica 1 y clínica 2, vayan con una buena base en fisiopatología, ¿eh? Ustedes van a ver la importancia de conocer bien el por qué ahora se produce eso para que el próximo año ustedes puedan entender cómo se debe tratar, ¿sí? O cuándo se debe tratar. Y van a ver ustedes, por ejemplo, las clasificaciones de la estenosis, de la insuficiencia, y para cada graduación existe un tratamiento específico. Pero sí, sí vuelve a funcionar en el caso de una comisulotomía, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, las dos formas de que se afecten la válvula, una válvula esta, puede ser, en el caso de esta, una estenosis. ¿Ok? ¿Qué sería una estenosis? Una disminución del calibre. ¿Ok? Fíjense cómo va disminuyendo el calibre. Y me gusta esta imagen porque aquí nosotros podemos ver cómo ocurriría esa obstrucción en el caso de una manguera, ¿sí? No sé cómo se dice en portugués manguera, pero fíjense, en este caso estaría normal, ¿ok? Pero fíjense, a medida que se va estrechando, ¿sí? La sangre va a fluir en una velocidad mayor en sentido anterógrado, pero en sentido retrógrado hacia atrás, fíjense cómo va aumentando la presión por detrás de esa válvula. ¿Ok? Entonces, esto explicaría más o menos lo que sería una estenosis, ya sea una estenosis mitral o una estenosis aórtica. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a ocurrir en los dos? Van a disminuir el calibre, ¿ok? Su tamaño va a ir disminuyendo, su luz, y entonces, fíjense, lo que más va a afectar es que por detrás de esa válvula va a aumentar una presión, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a intentar entender hoy, esa fisiopatología. Fíjense aquí en el caso de una insuficiencia. ¿Qué ocurre en el caso de una insuficiencia? Les decía yo que la función de la válvula es permitir que el flujo sea unidireccional, que vaya en un único sentido, en sentido anterógrado, ¿ok? Que la sangre que esté en la aurícula, ¿sí? Pase al ventrículo y del ventrículo pase a la arteria aorta, ¿ok? En el lado izquierdo. ¿Qué sería una insuficiencia? Que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿ok? Y del ventrículo izquierdo, esta sangre, al contraerse el ventrículo izquierdo, la sangre vuelva a pasar, o cierta parte de esta sangre vuelva a pasar hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces esa válvula es insuficiente, no está funcionando como tiene que funcionar, ¿sí? El único sentido que la sangre tiene que seguir una vez que esté dentro de la aurícula es que pase a la arteria aorta, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué va a ocurrir en la insuficiencia? Que esa sangre va a llegar a esta cavidad, pero vuelve a regurgitar, ¿sí? Vuelve a ir hacia atrás. Fíjense en este video cómo va pasando. Acá pasa la sangre y miren cómo un cierto flujo vuelve a pasar a la aurícula, ¿eh? Aquí y vuelve a pasar. Y eso no puede ocurrir en una válvula que esté funcionando de manera adecuada, ¿ok? Entonces, esa sería la explicación de una insuficiencia. Son dos cosas lo que hoy vamos a ver. Una estenosis y lo que sería una insuficiencia, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda con lo que es una estenosis y lo que es una insuficiencia? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Bastante creo que hasta ahora bastante fácil, ¿eh? Hoy vamos a ver valvulopatías. Valvulopatías. Muy bien.
Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver entonces lo que sería una estenosis mitral. Ok, ¿qué sería la estenosis mitral? Fíjense, en este lado de la imagen estamos viendo cómo la sangre pasa de manera normal desde la aurícula al ventrículo en una diástole. Ok, el flujo de sangre tiene que ser, así como le dije, un flujo laminar, un flujo eh, que no, en donde no debe haber un gradiente de presión que se tenga que ejercer para que esto empuje la sangre hacia aquí. ¿Ok? Ahora, aquí fíjense lo que ocurre en una estenosis mitral, ¿sí? Esta válvula que está aquí no se está abriendo lo suficiente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver que se va a afectar en este caso esta cavidad y esta cavidad, ¿ok? ¿Por qué se va a afectar este ventrículo? Y porque va a tener menos sangre que impulsar hacia la arteria aorta, ¿ok? Ahora, por esta parte, fíjense, nosotros vamos a ver que esta aurícula va a acumularse mucha sangre aquí y vamos a ver que eso va a afectar por detrás, ¿ok? Eso estaría afectando por detrás. ¿Por qué ocurre una estenosis mitral? Generalmente, o la mayoría de las causas de la estenosis mitral es por la fiebre reumática, ¿ok? Por la consecuencia que deja la fiebre reumática, que es una enfermedad que está todavía latente en países en desarrollo, ¿ok? Ya, digamos aquí en Paraguay y en Brasil, si nosotros vemos, o por aquí en América, vemos cuál sería la causa más frecuente de estenosis mitral, y más del 95% de las causas de estenosis mitral va a ser por fiebre reumática, ¿ok? Pero en otros países donde ya ellos lograron eliminar a la fiebre reumática, ellos tienen otras causas de estenosis mitral, ¿sí? Muy bien, pues las otras causas pueden ser congénita, degeneración mixomatosa, ¿sí? La degeneración mixomatosa sería estas válvulas tienen un cierto movimiento, una cierta elasticidad, y en el caso de esa degeneración mixomatosa, ellas pierden esa propiedad, ¿ok? Van quedando más dura, más rígida, ¿sí? Entonces, eso ocurre como con la edad, como cualquier otro cartílago, esto se va calcificando, va quedando más duro, ¿ok? Pero vamos a ver que existen varios tipos de, en este caso, varias causas de estenosis mitral, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a ver, fíjense, quiero que vean este esquema. La sangre que está en la aurícula derecha va a pasar hacia el ventrículo derecho, ¿ok? Muy bien, estamos hablando de algo normal. Del ventrículo derecho, nosotros vamos a ver que la sangre va a salir por la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿ok? Y de los pulmones, nosotros vamos a ver que la sangre va a salir a través de las venas pulmonares. ¿A dónde? A nuestra aurícula izquierda, ¿ok? Muy bien, y de la aurícula izquierda, fíjense, la sangre va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Eso sería algo normal, ¿ok? La sangre llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas, son sangre que están poco oxigenadas, ¿ok? Y de ahí esa sangre iba a pasar ¿a dónde? Al ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho, la sangre que está poco oxigenada, va a pasar ¿a dónde? Va a pasar hacia los pulmones, para que aquí, en este caso, el dióxido de carbono que tengan esta sangre sea expulsado, ¿sí? Por los pulmones, por la vía aérea, y en este caso nosotros podamos absorber oxígeno de la atmósfera. ¿Qué ocurre aquí? Se reabsorbe ese oxígeno y eso se conduce a través de las venas pulmonares, están en rojo, ¿ok? Las venas pulmonares van a llevar la sangre ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Muy bien, y de la aurícula izquierda la sangre va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien no recuerda esto? A ver, no sé por qué no me aparece acá. Ok, y aparece. Ok,
A ver si alguien tiene una pregunta. A ver qué dice. Este no sí es el estrechamiento de las válvulas. Asimismo, en este caso estamos hablando de valvulopatía, estamos hablando del estrechamiento de las válvulas, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense aquí lo que intenté colocar. Aquí la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, pero estamos viendo que aquí nosotros vemos que se está dificultando, ¿sí? Que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por esa válvula que tiene aquí, que sería la válvula mitral, ¿ok? La válvula mitral está sufriendo la estenosis, ¿ok? Entonces vamos a ver que va a disminuir la cantidad de sangre que va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Pero sin embargo, esta aurícula se va a ver congestionada, ¿ok? La aurícula va a aumentar de tamaño, ¿sí? Ahora, esta aurícula, ¿sí? Aumenta de tamaño y nosotros vamos a ver que ese aumento es diferente en una persona y en otra persona, ¿sí? A eso se le llama de complacencia, ¿ok? No es lo mismo la complacencia que pueda tener mi corazón que la complacencia que puede tener el corazón de otros, ¿ok? En algunas personas pueden tener una mayor complacencia, de otros pueden tener menor complacencia, ¿sí? Las personas que tienen menor complacencia, esos van a sufrir o van a presentar más rápido la enfermedad o la sintomatología que otras personas, ¿ok? Muy bien, Doutor, vamos por... Sí, le escucho. a complacência é similar de dilatação ou não tem nada a ver? Sería como, no dilatación, pero sería como lo mismo que una distensibilidad, ¿sí? Ah, sim. Estou Vamos a ver ligado. después lo que es una dilatación. Es más o menos, vamos a decir si le sería más fácil dilatación, sí, pero vamos a ver después lo que es una dilatación en sí, ¿sí? En este caso, la complacencia, a diferencia de una dilatación así, digamos, eh, sería más bien como un mecanismo adaptativo que tiene nuestro cuerpo para evitar la sintomatología o el cuadro clínico, ¿sí? Les voy a mostrar después, vamos a intentar ver después lo que es la diferencia entre las dos, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, ¿qué creen que va a ocurrir? Esta aurícula entonces va a dilatarse, ¿ok? Va a dilatarse, va a tener una distensibilidad. ¿Y qué creen que va a ocurrir? La sangre que está viniendo desde los pulmones, a través de las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creen que va a ocurrir? Ya no va a poder mandar esa sangre a la aurícula izquierda, ¿ok? Y es muy fácil cuando la aurícula izquierda se distiende, que la sangre vaya hacia atrás o de manera retrógrada hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque es fácil. Voy a regresar aquí al slide anterior para que vean. Fíjense, ¿por qué sería fácil? Miren acá en esta imagen. Estamos hablando aquí de una estenosis de esta válvula que está aquí. ¿Ok? Ahora, vimos que la sangre no puede pasar de aquí para aquí. Voy a ver si hay otra imagen para que no confundan que es una insuficiencia. A ver. Ok. Ok, vamos a estudiar. Entonces, fíjense aquí. En esta imagen, solamente lo que nosotros estamos estudiando es estenosis. Lo que quiero usar esta imagen para que ustedes entiendan por qué la sangre pasa fácilmente a los pulmones. Fíjense, decía aquí, la sangre no puede pasar hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Se acumula aquí en la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda se va a distender, ¿sí? Pero fíjense, va a pasar más fácilmente de aquí hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque a esta cavidad están llegando las venas pulmonares y no existe válvula entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda, ¿sí? No es lo mismo que otro sitio donde haya válvula. Aquí no existe válvula. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros vamos a ver que la sangre fácilmente, después de que haya una Aí. obstrucción, ¿sí? Nosotros vamos a ver que eso va a regresar hacia los pulmones, ¿ok?
¿Qué va a ocurrir con los pulmones? Eso habrán visto ustedes en insuficiencia cardíaca. ¿Vieron insuficiencia Edema. cardíaca? Excelente, ¿sí? Va a haber una congestión pulmonar, va a haber una transsudación del plasma, ¿ok? Va a haber una transsudación del plasma y el pulmón va a quedar edematizado, ¿ok? El pulmón Vai, va a quedar, sí, escucho. ocorre também uma hipertensão, doutor, pulmonar ou não? Sí, vamos a ver, ocurre una hipertensión, ocurre un edema y después va a ocurrir una hipertensión Doutor, pulmonar. quando a sangue não consegue passar da aurícula hacia ventrículo, ocorre uma Sí, congestão das venas pulmonares, não? sí, una congestión de las venas pulmonares, Aí una o sangue congestión de vuelve las, a los pulmones. vuelve a los pulmones. Assim. Y ahí va a ocurrir la vena pulmonar, el capilar venoso pulmonar va a estar congestionado y va a haber una transsudación del plasma, ¿ok? Y ahí el pulmón va a quedar edematizado, ¿ok? Después nosotros vamos a ver que en este caso el ventrículo derecho también, de ahí nace nuestra arteria pulmonar y no puede enviar más sangre porque en este caso está bien encharcado, está mojado el pulmón, está edematizado, ¿ok? Entonces también va a haber un aumento de la presión pulmonar, ¿ok? Va a haber una hipertensión pulmonar. Al haber una hipertensión pulmonar, ¿qué va a ocurrir con el ventrículo derecho? El ventrículo derecho también va, en este caso, sufrir como una insuficiencia. El mismo mecanismo que ustedes vieron en lo que sería la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Vieron esto en insuficiencia cardíaca? Sim. Es lo mismo. Eso es lo que yo decía hace rato, que una valvulopatía es una causa de una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí el ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Va a aumentar también de tamaño, va a haber una insuficiencia del ventrículo derecho y va a ir, en este caso, de manera retrógrada a afectar a las aurículas, ¿ok? La aurícula derecha también va a dilatarse, va a aumentar de tamaño, ¿ok? ¿Y qué va a ocurrir aquí? Ahí ya nosotros sabemos que en la aurícula derecha llegan quienes, va a llegar Sangue, la sangre Sangue pobre em oxígeno. desoxigenado. muy bien, va a llegar sangre desde las venas cava, superior e inferior, ¿sí? Entonces, vena cava superior, allá produce su ingurgitación yugular, ¿ok? Vamos a ver que hacia abajo va a producir edema, va a producir hepatoesplenomegalia, ascitis, muchas cosas, ¿ok? Lo que nosotros mencionamos aquí es lo mismo que ustedes vieron de una insuficiencia cardíaca, ¿ok? ¿Por qué? Porque una valvulopatía es o causa una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Muy bien. Veamos que voy a sacar aquí esto porque está molestando. Ok, vamos aquí otra vez, vamos a ver otra vez cómo sería nuestra estenosis mitral, ¿sí? Fíjense, voy a regresar aquí en la imagen y les dije, lo que nosotros vimos en este esquema, lo que nosotros vimos es más bien cómo la estenosis mitral causa una afección retrógrada. Va para atrás, va afectando a todo lo que esté por atrás. ¿Ok? Pero fíjense, hacia adelante también esto va a repercutir de alguna manera. ¿Ok? Ventrículo izquierdo. Si nosotros vemos aquí dentro de todo esto, va a ser la única cavidad que no está dilatada. ¿Ok? Y vamos a ver que el ventrículo izquierdo no está, en este caso, recibiendo suficiente sangre, ¿ok? No es mucho el volumen telediastólico que recibe el ventrículo izquierdo para poder impulsar, ¿ok? ¿Cómo creen que va a estar la presión de esa persona o el pulso de esa persona que presente una estenosis mitral? ¿Cómo creen que va a estar? ¿Alta o baja? Eu creio que barra. Muy bien, va a estar baja, ¿ok? Va a tener una hipotensión esa persona. Y si tocamos el pulso, ¿sí? El pulso va a estar débil, ¿ok? Muy bien. Veamos aquí. A ver. Ok. Doutor, nesse caso também vai haver uma insuficiência cardíaca esquerda também, não? Y, ok. La sintomatología es como si fuese una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok?
pero en realidad nuestro ventrículo izquierdo es la única cavidad que no está siendo afectada aquí, ¿ok? El ventrículo izquierdo se mantiene todavía apto, en este caso, o normal, digamos, en su función, ¿sí? Supongamos que existe una estenosis mitral y se logre hacer un reemplazo valvular, ¿ok? Se logre reemplazar esa válvula o se haga, existen otros tratamientos, si se logra hacer, entonces la persona va a retornar a su normalidad si es que ya no estaba tan avanzada la situación. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está trabajando de manera normal, ¿ok? En una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ahí el ventrículo izquierdo ya perdió esa capacidad de poder bombear, de poder impulsar esa sangre, ¿ok? Pero aquí en la estenosis, el ventrículo tiene todavía esa fuerza, esa capacidad. Es más, prácticamente no está afectado nuestro ventrículo izquierdo. Para decir así como una insuficiencia del ventrículo izquierdo, todavía no, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien. Ok, fíjense, muy bien, muy buena pregunta, Eric Campos. Fíjense, dice Eric, desde la estenosis, ¿cuánto tiempo pasa hasta causar los otros síntomas? Fíjense que les voy a mostrar aquí, nuestro libro da cierto dato que tal vez no es tan cierto o no coincida con las demás bibliografías, ¿sí? Fíjense, solo por decir, nuestro libro, por ejemplo, dice que cuando hay una estenosis mitral, ¿sí? Las aurículas se dilatan, ¿ok? Y al dilatarse estas aurículas existen muchos cambios histológicos dentro de nuestra aurícula, ¿ok? Y eso favorece a que una estenosis mitral, ¿ok? Una estenosis mitral esté muy relacionado con la fibrilación auricular. Lo que quiero decirle es que, según nuestro libro, dice que el 30 al 40% de la estenosis mitral están en relación con una fibrilación auricular. O sea que si nosotros juntamos las personas que tienen estenosis mitral, 30-40% de ellos dice que va a presentar una fibrilación auricular. Y eso no es tan cierto, ¿ok? No es tan cierto en el sentido, o sea, no voy a discutir un libro, pero lo que quiero decirle es que no es lo mismo que una persona que tenga 15 años estén presentando su primer síntoma de estenosis mitral y una persona que esté presentando por primera vez estenosis mitral a los 50 años, ¿sí? ¿En quién se va a manifestar más rápido esta manifestación clínica? Y en el anciano, ¿ok? Entonces, la aparición de síntomas depende, ¿ok? ¿Depende de qué? Depende de la edad, en primer lugar, de la persona que está presentando esa enfermedad, ¿sí? A veces he visto, decía, a veces uno puede morirse con una estenosis, ¿ok? Y no aparecen los síntomas. Y fíjense, si nosotros tomamos así, en promedio, más o menos lo que yo he visto decía entre 15 a 20 años, ¿ok? Más o menos algunas personas pueden esperar para presentar síntomas, ¿eh? Bastante tiempo. Pero eso digo, no es lo mismo. Por eso es que cuando ustedes en el próximo año van a ver que dice, no existe enfermedad, existe enfermo, ¿ok? ¿Cuál sería la diferencia? No es lo mismo lo que yo estoy leyendo y dice así el libro para este paciente que para el otro paciente. El otro paciente va a ser un poco diferente, ¿ok? Porque se alimentó de una manera diferente, tiene una genética diferente, tiene una edad diferente, hizo más ejercicio que el otro, ¿ok? Muy bien. Y es a eso lo que yo me refería hace rato de la complacencia, ¿ok? Que tiene las aurículas. ¿Qué significaba complacencia? Ahí voy con una dilatación. Dilatación más bien sería como lo mismo, ¿ok? Pero una dilatación suena ya como un estado patológico en donde esa cavidad se dilató, ¿ok?
y llegó a un punto en que esa ya no está funcionando. Más o menos suena así, ¿de qué estamos hablando? Suena una, ¿quién me dice lo que estamos hablando? Ok, una dilatación, suena una dilatación, se me fue la palabra dilatación. Ahora, una complacencia, fíjense, una complacencia es la capacidad que tiene la aurícula de poder distenderse, ¿sí? Para poder albergar más sangre y que no haya tanta presión dentro de esa aurícula, ¿ok? Porque aquí lo que causa manifestación clínica, ¿sí? Lo que causa manifestación clínica principalmente aquí es el aumento de la presión que hay dentro de la aurícula izquierda. ¿Ok? Fíjense, una persona que sufra una estenosis mitral, ¿ok? Vuelvo a repetir aquí, ¿sí? Y decía, todos somos diferentes y no es lo mismo la complacencia que tiene en mi aurícula que en la aurícula de otra persona, ¿ok? ¿Qué significa eso? La persona que tiene una mayor complacencia, ¿sí? Una mayor complacencia va a recibir a esta sangre, se va a dilatar, ¿ok? Y va a hacer que no aumente tanto esa presión dentro de la aurícula. Si no aumenta tanto esa presión, tampoco va a haber una congestión tanta de las venas pulmonares y de a poco del pulmón. O sea que la persona que tenga una mayor complacencia, ¿sí? Va a presentar una sintomatología en un tiempo más prolongado, ¿sí? Existen personas donde la complacencia está disminuida, entonces se carga de sangre, enseguida esa aurícula es como si fuese que aumenta la presión dentro de la aurícula y eso hace que se manifieste de manera retrógrada más rápida la enfermedad, ¿ok? A eso se refiere complacencia. Y dilatación, así como les dije, como si fuese está dilatado y ya es como una fase terminal de una insuficiencia, ya sea ventricular o auricular. ¿Ok? Muy bien, entonces, veamos aquí, fíjense, decíamos, en la estenosis mitral, por un lado, ¿ok? Va a disminuir el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, ¿ok? La cantidad del volumen total que se junta en la diástole, en el ventrículo izquierdo, va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque no está pasando sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿ok? El ventrículo izquierdo no tiene esa sangre, esa totalidad de sangre que necesita, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a haber? Va a disminuir el volumen sistólico, ¿ok? Si no le llega suficiente sangre, entonces va a disminuir el volumen sistólico, ¿sí? Y si disminuye el volumen sistólico, va a disminuir el pulso, va a disminuir la presión de ese paciente, ¿ok? Entonces, en este esquema, de este lado, ¿ok? De este lado, lo que estamos viendo es lo que ocurre aquí, ¿ok? Llega poca sangre al ventrículo izquierdo, ¿ok? El volumen telediastólico va a estar disminuido, el volumen sistólico va a estar disminuido, ¿ok? No envía tanta sangre hacia la arteria aorta, la presión de la persona va a estar baja, ¿ok? Va a estar hipotensa esa persona, va a estar disminuido el pulso, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que pasa si ocurre hacia atrás. Fíjense qué va a ocurrir hacia atrás. Va a aumentar la presión dentro de la aurícula izquierda. ¿Ok? Muy bien, ¿qué ocurre cuando aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda? La aurícula va a crecer. ¿Ok? Y fíjense, si la aurícula crece, eso va a predisponer a qué. Fíjense, cuanto más la aurícula crece, eso favorece a la formación de trombos, ¿ok? Va a haber una mayor posibilidad de que en la aurícula izquierda se esté formando trombos, ¿ok? Va a haber más éstasis sanguínea en la aurícula izquierda y eso favorece a la formación de trombos. Y si se forma trombos, ¿ok? Eso puede viajar hacia la circulación. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo Embolia. se le llama? Muy bien, una embolia, ¿ok? Entonces, con el crecimiento auricular, si nosotros vemos aquí, hay una mayor posibilidad de formación de trombos y eso favorece a un tromboembolismo, ¿ok? De la aurícula izquierda se puede desprender ese trombo o va al ventrículo izquierdo y de ahí se puede ir
a cualquier sitio, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Fíjense, por anatomía, por detrás de la aurícula izquierda, ¿sí? A nivel del arco aórtico, más o menos se está originando el nervio laringeo recurrente izquierdo, ¿ok? Que nace del vago. Y esta aurícula izquierda, al crecer tanto, puede comprimir al nervio laringeo recurrente izquierdo, ¿sí? ¿Qué hacía el nervio laringeo recurrente izquierdo? Pues, ¿qué hace el nervio laringeo recurrente en sí? ¿Sí? Va a inervar a los músculos de la laringe. Laringe. Excelente, va a inervar los músculos de la laringe, entonces ese paciente va a tener una disfonía, ¿ok? Eso se llama signo de Horner, ¿ok? El signo de Horner, entonces, paciente que presenta una estenosis mitral y la aurícula comprimió al nervio laringeo recurrente, entonces va a presentar una disfonía. Y fíjense aquí, aquí les muestro lo que sería, ¿sí? Lo que sería nuestra fibrilación auricular, ¿ok? En donde les decía que nuestro libro da el dato de que dice del 30 al 40% de las personas que sufren de estenosis mitral tienen una mayor predisposición a presentar una fibrilación auricular, ¿sí? ¿Saben lo que es una fibrilación auricular? Todavía no vimos, pero ¿alguien tiene una noción de lo que es una fibrilación auricular? ¿No? Una arritmia por parte de las aurículas. Una arritmia que se causa en las aurículas. Fíjense que nosotros tenemos nuestro sistema de conducción que empieza ya nódulo sinusal, va a nódulo auriculoventricular, de ahí va por las de His, ¿ok? Después van a ir de su rama derecha, fibra de Purkinje, ¿ok? Ahora, la fibrilación auricular, esto que está aquí, existen focos ectópicos que pueden mandar ese impulso como el nódulo sinusal, ¿ok? El único que tiene que mandar, que tiene que funcionar como marcapaso mismo del corazón, es el nódulo sinusal. Y en la fibrilación auricular es como si fuese que existen múltiples focos que estén mandando constantemente, en este caso, esos impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, cuando hay un crecimiento auricular, hay una mayor predisposición a presentar fibrilación auricular, ¿sí? Muy bien, que es, así como dice el compañero, es una arritmia, ¿ok? Vamos a estudiar el capítulo de arritmia. Y vuelvo a repetir, lo que dice el libro, que esto que está aquí, la persona que tiene estenosis mitral, 30-40% de ellos van a presentar fibrilación auricular, ¿ok? Pero, así como les digo, no es lo mismo una persona que tenga 50 años y una persona que tenga 20 años. La persona que tiene 20 años va a tener menos posibilidad de presentar una fibrilación auricular, ¿sí? Muy bien, entonces eso ocurre porque, estamos viendo aquí, porque aumentó la presión de la aurícula izquierda, entonces creció la aurícula izquierda. Ahora, fíjense por el otro lado que vamos a tener. Va a aumentar la presión dentro del capilar pulmonar, ¿ok? Aumenta la presión dentro del capilar pulmonar y ¿qué va a ocurrir? Lo que vimos recién, ¿sí? Vimos que va a ocurrir una congestión pulmonar, ¿ok? El pulmón va, en este caso, a estar encharcado, va a estar mojado, ¿ok? Va a tener un edema de pulmón después, ¿sí? Muy bien, entonces va a presentar una congestión pulmonar. Si presenta congestión pulmonar, ¿qué sintomatología va a tener ese paciente? Y va a presentar disnea de esfuerzo, ¿ok? El pulmón no puede en este caso intercambiar tanto oxígeno. La persona hace ejercicio y va a presentar cansancio, ¿ok? Ortopnea. ¿Se recuerdan que era ortopnea? Eso vieron también en la insuficiencia cardíaca izquierda. Insuficiencia cardíaca. Ortopnea, ¿qué sería? ¿Recuerdan? Cuando el paciente no puede quedar acostado totalmente, ¿sí? Necesita como una almohada para estar, en este caso, pudiendo respirar mejor, ¿sí? Disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Tiene una dificultad para respirar durante la noche, ¿ok? El paciente está acostado totalmente y de repente se levanta así asustado y empieza a respirar así cada tanto
y es como si fuese que se le va a ir el aire, ¿ok? Al sentarse, es como si fuese que el pulmón se descongestionó un poco, entonces le pasa otra vez, ¿sí? Cuando se vuelve a acostar totalmente acostado, ¿sí? Le va a volver a pasar eso, ¿sí? El pulmón se va a ir cargando de vuelta, se va a congestionar de vuelta, y eso es la disnea paroxística nocturna, ¿sí? Y va a presentar su edema agudo de pulmón, ¿ok? Ahora, fíjense, nosotros hablamos aquí, va a aumentar la presión dentro del capilar pulmonar, ¿ok? Va a haber una transsudación del plasma, en el intersticio va a haber una transsudación del plasma, va a haber una congestión pulmonar, va a tener todos estos síntomas y ahí empieza la hipertensión pulmonar, ¿ok? Ya el sistema arterial, vamos a ver que va a tratar de alguna manera poder vencer esa presión que tiene hacia los pulmones, ¿ok? Y primero, fíjense, es como si fuese que haya una hipertensión pulmonar pasiva. Esa arteria, ¿sí? Es como si fuese que trata primero de adaptarse. No hay ningún cambio en esa arteria, ¿ok? En la arteria pulmonar, ¿sí? En las arteriolas que están llevando sangre hacia los pulmones. Después, ¿qué va a haber? Vamos a ver que va a haber como una hipertensión pulmonar reactiva, ¿ok? ¿Qué sería reactiva? Estas arteriolas como si fuese que tienen, no es como si fuese, tienen, ¿sí? Una capa muscular que empiezan a hipertrofiarse, ¿ok? Empiezan a hipertrofiarse como si fuese que se contraen ahí para que puedan impulsar más rápido la sangre y después, fíjense, va a haber una hipertensión pulmonar ya en una fase obliterativa, ¿ok? ¿Qué significa eso? Esa arteria nosotros vamos a ver que eh, la capa muscular que presenta va a empezar a cambiarse, ¿sí? Va a empezar a tener una porción fibrosa, ¿sí? Se va a fibrosar esa capa muscular y en esa fase ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Si nosotros vemos aquí, no sé por qué está pasando. Fíjense, si nosotros vemos aquí no hubo prácticamente cambio a nivel de las arterias. Aquí esta se hipertrofió para poder vencer la hipertensión, ¿ok? Ahora, en esta parte que está aquí no hubo todavía cambio celular significativo. Pero aquí, fíjense, es como si fuese que estas arteriolas se cansan y empiezan a fibrosarse, ¿ok? Y al fibrosarse, a esa fase de la hipertensión pulmonar se le llama de obliterativa, ¿ok? Y aquí el tejido fibroso ya es irreversible, ¿ok? Al llegar en esta fase irreversible, aquí ya no se puede hacer nada, ¿sí? Si nosotros vamos a suponer que hay una hipertensión pulmonar, pero ese paciente está con una estenosis mitral y se logra revertir esa estenosis, ¿sí? Esto va a regresar a la normalidad, ¿ok? Esto va a regresar a la normalidad. Pero cuando está en la fase obliterativa, cuando ya se fibrosó esa pared de esa arteriola, entonces en esa fase ya es irreversible, ¿sí? Muy bien, entonces, fíjense, hipertensión pulmonar, si hay eso, entonces va a haber una sobrecarga del ventrículo derecho, así como vimos en el esquema hace rato, insuficiencia tricúspida, insuficiencia de la aurícula derecha y va a haber una repercusión sistémica, ¿ok? Entonces, más o menos de esa manera es como va ocurriendo la fisiopatología de esta enfermedad, ¿ok? ¿Dudas? Doutor, Sí. no caso, quando a vena jugular ela aumenta o calibre, a hipertensão pulmonar ela pode ocorrer nas 3 fases aí ou só na última, na obliterativa? No, no, no. Esto más bien como si fuese un cambio histológico que ocurre a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Serían como fases que van pasando las arteriolas. La manifestación clínica ya puede ocurrir antes, ¿ok? Toda esa sobrecarga del ventrículo derecho y de la aurícula derecha ya puede estar ocurriendo antes, ¿ok? Assim, graças. Muy bien, ¿dudas? ¿Quién tiene dudas? Muy bien. Y fíjense aquí, otra vez, esto es lo mismo que vimos hace rato. Estas son complicaciones que están asociadas a nuestra
a nuestra estenosis mitral, ¿ok? La fibrilación atrial, que ya vimos por qué, ¿ok? Lo que ocurre es, esta aurícula se dilata, ¿ok? Esta aurícula empieza a dilatarse y hay cambios, ¿ok? Hay cambios dentro de lo que sería el tejido auricular, ¿sí? Ciertas partes empiezan a fibrosarse y existen ciertas conexiones anómalas que pueden formarse en el sistema de conducción, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ocurrir la fibrilación auricular, ¿ok? Que así como les dije, forman diferentes focos ectópicos, ¿ok? Y ya no sigue el padrón normal que nosotros conocemos, que se empieza el estímulo allá en el nódulo sinusal, va por las fibras internodales al nódulo auriculoventricular, de ahí del nódulo sinusal también sale una fibra hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Haz de His, eso no ocurre en la fibrilación atrial, ¿ok? Sino que son varios focos ectópicos que mandan impulso y es como si fuese que ventrículo actúa por su lado y aurícula por su lado, ¿ok? Muy bien, y eso decíamos que eso mismo, la fibrilación atrial, ¿sí? Y mismo el crecimiento, la dilatación de la aurícula, los dos están favoreciendo al tromboembolismo, ¿sí? Muy bien, y fíjense, también existe una mayor probabilidad de que esa persona sufra una endocarditis infecciosa, ¿ok? Cuando existe una bacteriemia, ¿ok? Cuando una bacteria logra vencer la barrera y logra pasar al torrente sanguíneo, ¿ok? Las personas que tienen un crecimiento, ya sea del ventrículo o de las aurículas, salvo aquí de estenosis, sino que cualquier crecimiento dentro de las aurículas, los ventrículos, ellos tienen una mayor posibilidad de sufrir una endocarditis, ¿ok? Mismo, fíjense, cuando una persona tiene un tromboembolismo, ¿sí? una mayor posibilidad de formar trombos, ¿sí? Ellos tienen ese depósito de fibrina, ¿ok? La bacteria que va pasando de la circulación va a infectar a ese trombo de fibrina que estaba estéril, ¿ok? Y así es como es que en estas enfermedades tienen una mayor predisposición a sufrir una endocarditis infecciosa, ¿ok? Doutor, Sí, essa formação de trombo é devido a maior lentitude da sangre? Fica mais y, tempo. ok, existe una mayor éstasis sanguínea en la aurícula izquierda, ¿ok? Eso ya favorece a que, aumenta la predisposición a que se forme mayor cantidad de trombo, ¿ok? Y mismo la sangre, ¿sí? La sangre tiene que, así como nosotros aprendíamos en fisiología, tiene que circular de una manera o con un flujo laminar, ¿ok? Bien tranquilo, ¿sí? Sí. Y en la fibrilación auricular y en estos tipos de trastornos valvulares, ¿sí? La fibrilación o el flujo laminar pasa a ser un flujo turbulento, ¿ok? Y ese flujo turbulento también favorece a que se forme con mayor frecuencia los trombos, ¿sí? Ah, sim. Graças, doutor. Muy bien, por eso es que Doutor, sí, le escucho. então o fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo, ele vai ser Sí, turbulento. pasa a ser turbulento y existen ciertos estudios donde se ve, ¿sí? El grado de estenosis y la velocidad con que el flujo va pasando desde la aurícula a los ventrículos. Es turbulento, va a pasar más rápido, ¿ok? Cuanto más estrecho esté, más rápido va a ser el flujo, ¿ok? Graças. Muy bien, y fíjense aquí, algo que quería mostrarle, esto que estamos viendo aquí no es algo que nosotros tengamos que estudiar en fisiopatología, ¿ok? No es algo que nosotros tengamos que estudiar en fisiopatología porque esto se estudia en semiología, ¿ok? Esto se estudia en semiología, ustedes van a volver a estudiar y van a volver a estudiar en clínica, ¿sí? Pero a mí me parece interesante ya que ustedes vayan viendo, ¿sí? Vayan
en este caso, adentrándose en esto, porque ya que estamos hablando de esto, es como si fuese que les va a resultar tal vez un poco más fácil de entender, ¿sí? Fíjense, estudiaron ya ustedes en fisiología, sí, se estudia en fisiología los ruidos cardíacos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los ruidos cardíacos que nosotros tenemos? El primer y el segundo, lo que es importante. ¿Cuál sería el primer ruido que se escucha? ¿Por qué se escucha el corazón el primer dum? ¿Por qué se escucha? Série das válvulas, né? Mitral e Muy a bien. tricúspide. Excelente. Das válvulas, a artéria pulmonar e da aorta. Muy bien, perfecto. Serían esos, ¿ok? Sí. Muy bien. Ahora, el soplo, ¿sí? No sé si ya vieron ahora en las prácticas, ¿sí? Yo les vuelvo a decir, las prácticas difícilmente ustedes, o todavía no es tema de que ustedes sepan lo que es un soplo, ¿ok? Porque no es parte de la materia, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan, un soplo es un ruido que se escucha justamente por el flujo turbulento de la sangre, ¿entienden? ¿En qué caso, por ejemplo? Fíjense aquí, esto que está aquí es lo que nosotros estamos viendo. Esta sería aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿ok? Muy bien, y aquí es donde hay una estenosis, ¿sí? Si no hubiese una estenosis aquí, la sangre iba a pasar normalmente desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo en un flujo laminar, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Fíjense, nosotros estamos viendo que en este caso la sangre va a pasar, pero va a pasar con una dificultad aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que es como si fuese que hay un estrechamiento ahí, ¿ok? Como si fuese que hay un estrechamiento, y eso se percibe con el estetoscopio, ¿ok? Y a eso es lo que se le llama de soplo, ¿ok? Esa percepción que nosotros escuchamos, ¿sí? De ese flujo turbulento, a eso se le llama de soplo, ¿ok? ¿Entienden lo que es un soplo? ¿Sí o no? Pode repetir, doutor, por favor? Claro que sí. Ok, fíjense, lo que nosotros cuando se cierran las válvulas, vamos a poner, se cierra la válvula auriculoventricular, sea tricúspide o mitral, se cierra, es el boom, ¿ok? El primer ruido que se escucha, ¿ok? Es lo que tenemos que escuchar. El segundo ruido sería el otro boom de nuestras válvulas arteriales, ¿ok? Ahora, en estos tipos de trastorno, ¿sí? No está ocurriendo lo que nosotros vemos normalmente, sino que, vamos a suponer, la sangre va a pasar, ¿sí? Está abierta la válvula, pero tiene una dificultad para pasar, ¿ok? Tiene una dificultad para pasar esa sangre, y lo que antes era normal, ahora está ahí pasando dificultosamente, y ese flujo pasa a una velocidad más rápida, y el flujo que tendría que ser laminar pasa a ser un flujo turbulento, ¿ok? Entonces, esa turbulencia es lo que nosotros percibimos, ¿ok? Al escuchar. Y eso es llamado de soplo, ¿sí? Fíjense, no precisamente una valvulopatía sea la única causa de un soplo, ¿ok? Las anemias, fíjense, las anemias son causas de soplos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el glóbulo rojo, hace que la sangre mantenga una viscosidad, ¿ok? Hace que sea bien viscoso la sangre. ¿Qué pasa? Cuando no hay tanto glóbulo rojo en esa sangre, la sangre va a quedar como más fluida. Cuando es más fluida, imaginen, solamente utilicen la lógica. ¿Dónde creen que el flujo va a ser más turbulento? ¿En algo viscoso o en algo que es más fluido? ¿Dónde creen que va a ser más turbulento? Es fluido. En donde es más fluido, ¿ok? ¿Por qué? Porque se escucha con mayor turbulencia ahí la sangre, y eso se puede percibir al ocultar, ¿ok? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que esa turbulencia nosotros podemos escuchar, y eso es un soplo. Muchos creen que soplo es una enfermedad. Soplo no es una enfermedad, soplo es una manifestación, no es nomás, es un signo que nosotros podemos percibir, ¿ok? Entonces, fíjense aquí lo que está ocurriendo, ¿sí? Fíjense lo que está ocurriendo aquí. R1 está señalando el primer ruido, ¿ok? Vamos a ver aquí, fíjense, el R2 sería el segundo ruido, ¿ok? Fíjense, vamos aquí en esta imagen.
R2 sería ¿qué cosa? R2 sería ¿qué cosa? ¿Qué sería R2? ¿Qué sería R2? R1 es el primer ruido, que sería el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Das válvulas pulmonares, das arteriales. De las válvulas arteriales, ¿ok? Sí. Fíjense, vamos aquí. Ocurre R2, ¿ok? Se cierran las válvulas arteriales, ¿ok? Y se tienen que abrir las válvulas auriculoventriculares. Se va a abrir, en este caso vamos a hablar de la válvula mitral. Se abre la válvula mitral, ¿ok? Como esa válvula está un poco rígida, ¿ok? Está un poco dura porque se calcificó, se fibrosó, ¿ok? Entonces, como si fuese que esta válvula así, es como si fuese que tiene una mayor dificultad para abrirse, ¿ok? Tiene una mayor dificultad para abrirse. Entonces, al abrirse, se logra escuchar un chasquido, se le llama chasquido de apertura, es como si se abre así esa válvula, ¿ok? Entonces, ¿cómo se escucha esto? Fíjense, primero hay una dificultad, ¿ok? Para abrirse, y esa dificultad para abrirse, nosotros podemos escuchar. Eso es lo que está señalando esta parte verde, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? La aurícula izquierda está muy cargada, ¿ok? Está muy cargada. ¿Por qué? Porque no pudo pasar la sangre, o no puede pasar la sangre por un orificio pequeño, ¿ok? Y fíjense, está muy congestionada esta aurícula, entonces se empieza a escuchar ese flujo turbulento. Fíjense, aquí se empieza a escuchar el flujo turbulento y ese primer flujo va en decreciendo, ¿ok? El ruido es como si fuese que al principio sea, no sé cómo colocar en la cámara, es como si fuese que al principio sea grande y va disminuyendo esa audición, ¿ok? ¿Por qué? Porque al principio, ¿sí? Al principio esto tenía mucha sangre en su interior, ¿ok? Y empieza a pasar la sangre, y cada vez que va pasando va disminuyendo ese flujo turbulento, no vamos escuchando tanto, ¿ok? Pero si ustedes recuerdan cómo ocurría el llenado del ventrículo, ¿ustedes recuerdan cómo ocurría el llenado? Tiene una fase que es de llenado rápido, ¿ok? Que sería en este momento en donde se abren estas válvulas, ¿ok? Ahora, esa es la fase de llenado rápido del ventrículo. Ahora, ¿qué ocurre después? Fíjense, queda un 30% de sangre, 70% de sangre se manda aquí, queda un 30% en las aurículas. Y hay una discusión, algunos dicen que existe un llenado lento, otros no, pero en fin, la aurícula se va a contraer después para expulsar el resto de sangre que tiene en su interior, ¿ok? Y al contraerse la aurícula, ¿ok? Vuelve a aumentar el ruido, el soplo que nosotros escuchamos, ¿ok? Fíjense aquí, esto es lo que está mostrando aquí. A este nivel es como si fuese que es la fase de llenado rápido del ventrículo, ¿ok? Pasa la sangre, se escucha bien turbulento, va pasando, va disminuyendo, ¿ok? Pero ¿qué ocurre en la última fase? En la última fase del llenado ventricular, la aurícula actúa como una bomba de cebado, se contrae la aurícula y ahí es donde se vuelve a escuchar un ruido que va otra vez creciendo, ¿ok? Va otra vez aumentando, ¿sí? Hasta escucharse, hasta que llegue la sístole, ¿ok? Y se vuelva a cerrar esta válvula, ¿ok? Se vuelve a cerrar. Ocurre aquí la sístole y se vuelve a cerrar. Y ahí se vuelve a escuchar el primer ruido, ¿ok? Y si comparamos el primer ruido con el segundo ruido, fíjense, esto se escucha más retumbante. Es como si fuese que esa válvula que esté más fibrosada, más calcificada, al cerrarse, haga un mayor ruido, ¿ok? Que una normal. Hay una hiperfonesis, ¿ok? Aumenta el ruido en el primer ruido cardíaco, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es algo que no es, yo no pretendo a que ustedes vayan y en la práctica o por ahí ya sepan lo que es un soplo. Un soplo es bastante difícil de escuchar, ¿sí? Con mucha práctica ustedes van a lograr entender. Imagínense lo que estamos diciendo nosotros. Estamos diciendo, fíjense, que aquí estamos en una diástole y durante la diástole
nosotros tenemos que escuchar que el soplo, ese ruido, va a ir bajando y después va a subir de vuelta, ¿ok? Y esa diástole, tum, 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 así está el corazón. Imagínense en una taquicardia, ¿ok? Es muy complicado escuchar un soplo, porque ¿cómo nosotros vamos a ver ese decreciendo y ese creciendo de vuelta? Imposible, ¿eh? Ahora, más adelante ustedes van a poder hacer esto, ¿ok? Lo que yo quiero que entiendan es cómo va ocurriendo eso y por qué va cambiando ese sonido al ocultar, ¿ok? Más o menos, por lo menos entendieron qué es lo que va ocurriendo aquí. ¿Sí o no? Sí, doctor. Ok, yo vuelvo a repetir, no es algo fácil, ok, no es algo fácil, no es algo que uno aprende en una clase, eso van a ustedes a aprender en muchas clases y en muchas prácticas, ok. Muy bien, excelente. Sí, sí, es que no es fácil, ¿sí? A ver, hasta que vamos a hacer la clase y en realidad que queda todavía un poquitito. Pero vamos a ver que las otras partes son más rápidas, ¿sí? Muy bien, continuemos, ¿sí? Fíjense aquí, esto que está aquí es una estadificación que nosotros, o que he visto que utilizan la mayoría de los libros, ¿ok? Esta estadificación es una estadificación que más bien sirve para la clínica, ¿ok? En donde nosotros vamos a ver que, teniendo un paciente una estenosis de un área vulvar de menos de 1 centímetro cuadrado, ¿qué sintomatología puede presentar y cuál sería el tratamiento, ¿verdad? Eso es algo clínico, ¿eh? Pero quiero que ustedes sepan que según el grado de la estenosis, estas pueden ser leve, moderada o grave. Esta clasificación no está en nuestro libro, ¿ok? Si nosotros vemos el área valvular mitral, para nuestro libro dice aproximadamente está entre 4 a 5 centímetros cuadrados, lo normal, ¿ok? El área de la válvula. Ahora, hasta que nosotros lleguemos a 2,5 o 1,5 centímetros en el leve, ¿sí? En el grado leve de una estenosis mitral prácticamente no existe una sintomatología, ¿ok? Ahora, fíjense, se evalúa el área valvular y también se evalúa el grado de presión, ¿ok? A medida que va disminuyendo la presión para que la aurícula pueda vencer o pueda mandar sangre hacia los ventrículos, va a ir aumentando, ¿ok? Fíjense, en moderado, la área valvular es de 1,5 a 1 centímetro y grave es menor a 1 centímetro, ¿sí? Y en todo esto, la sintomatología va cambiando, ¿ok? Ya en este caso, fíjense, la presión intraauricular va aumentando más, ¿ok? Ahora, así como le estaba diciendo hace rato, la principal causa de estenosis es la fiebre reumática, pero existen muchísimas causas que pueden, en este caso, producir una estenosis mitral, ¿sí? Por ejemplo, están muchas enfermedades, por ejemplo, los mucopolisacaridosis, las mucopolisacaridosis, ¿ok? Existen muchos tipos de mucopolisacaridosis en donde ellas pueden causar ese tipo de trastornos. Las mucopolisacaridosis son enfermedades en donde, si ustedes recuerdan, una célula, ¿ok? Dentro de la célula tenía una organela que se llamaba lisosoma, ¿ok? Y en ese lisosoma se pueden acumular, en este caso, los mucopolisacáridos. Todo lo que sean, el heparato, el sulfato de heparato, el heparansulfato, quiero decir, el caratansulfato, las glucosaminas, todas ellas son, en este caso, mucopolisacáridos que pueden quedarse dentro de esos lisosomas, ¿ok? Las personas que presentan sus lisosomas están cargados de mucopolisacáridos. Y generalmente esos mucopolisacáridos están en los tendones, están en los cartílagos, están en los tejidos conectivos, ¿ok? Y a veces en la mucopolisacaridosis
si es que afecta, por ejemplo, a la válvula, es como si fuese que estas células que tiene la válvula van a estar aumentadas de tamaño y van a producir una estenosis. ¿Ok? Esto que está aquí es otra cosa. Esto que está aquí es un mixoma. ¿Ok? Que es un tumor que puede aparecer en la aurícula izquierda. ¿Ok? Fíjense este mixoma. ¿Ven? Este mixoma generalmente es un tumor en donde, como si fuese que tiene aquí un tallo, ¿ok? Y esto que está aquí, este mixoma puede ocluir aquí el orificio de la válvula mitral, ¿ok? Y va a producir la misma sintomatología que una insuficiencia mitral. La sangre no va a poder pasar de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque este mixoma, que presenta su pedículo aquí bien largo, obstruyó aquí este orificio, ¿ok? Entonces, sería como una causa de una insuficiencia mitral también. La sangre no va a poder. En realidad es una pseudoestenosis, no insuficiencia, una pseudoestenosis, ¿ok? Muy bien, diagnóstico, fíjense, diagnóstico de las valvulopatías se hace por ecocardiograma, ¿ok? Ciertamente, si ustedes van a estudiar a profundidad el próximo año, ustedes van a ver que, ok, paciente tiene una valvulopatía, el gold estándar es el ecocardiograma. Pero en estos pacientes uno hace una radiografía y tiene que saber estudiar a la radiografía. ¿Qué va a tener un paciente que tiene una estenosis mitral? Que yo voy a ver en su radiografía, y yo puedo ver en la radiografía, puedo ver en este caso la dilatación que sufre la aurícula. Eso se puede ver, ¿ok? Y fíjense que el bronquio izquierdo está pasando por encima de la aurícula izquierda. ¿Y qué hace cuando crece la aurícula izquierda? Levanta el bronquio izquierdo. Eso se puede ver en la radiografía. ¿Sí? El signo de la bailarina se le llama. ¿Ok? Pero, vuelvo a repetir, no es algo que nosotros tenemos que saber ahora, pero sí quiero que sepan que ustedes cuando vean más adelante en clínica, van a pedir a su paciente, van a decir, ok, ecocardiograma y vamos a ver. Pero si ustedes piden un electrocardiograma, está pero más que bien, porque en el electrocardiograma uno puede ver el electrocardiograma y puede ver si hay una sobrecarga de volumen en una cavidad. ¿Ok? Ustedes van a recordar que aquí se colocaban los electrodos, el área precordial, ¿ok? Y nosotros podemos evaluar en esas derivaciones, nosotros podemos estudiar si hay una sobrecarga o no de volumen, que es lo que nosotros tenemos en las valvulopatías, ¿ok? Muy bien, pero el gold estándar aquí es, en este caso, el ecocardiograma. Muy bien. Veamos ahora, lo que vimos recién es la estenosis, ¿ok? Que era la dificultad que tenía nuestra aurícula de pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver la insuficiencia mitral, ¿ok? Y en la insuficiencia mitral, nosotros vamos a ver que la válvula es incompetente, ¿ok? No se cierra totalmente y la sangre que está al ventrículo izquierdo, ¿sí? Logra pasar hacia la aurícula izquierda. Y eso no puede ocurrir, eso no tiene que ocurrir, ¿ok? Y eso es una insuficiencia mitral, ¿ok? Fíjense aquí, y empecé hace rato la clase mencionándole a ustedes lo que era un aparato valvular, porque fíjense, en la insuficiencia mitral se puede lesionar, ¿qué cosa? Este anillo que está aquí, ¿ok? Este es el anillo de la válvula, ¿ok? Ese anillo de la válvula está así, ¿ok? Vamos a hacer así como un círculo, ¿ok? ¿Y qué hace este anillo? Este anillo, cuando el músculo se contrae, este anillo fibroso hace esto, como si fuese que va disminuyendo de tamaño. Ese anillo está funcionando como un esfínter más o menos, ¿ok? De algo que estaba así estaba el anillo, cuando el músculo se contrae, ese anillo también se va a cerrar, ¿ok? No se cierra completamente porque adentro estarían las valvas, ¿ok? Pero hace que esas valvas puedan aproximarse más y en este caso haya una mejor coaptación de las válvulas, ¿ok? ¿Qué puede ocurrir con este anillo fibroso? ¿Qué puede ocurrir con este anillo? Se puede calcificar, ¿ok?
se calcifica y va a perder esa función como de esfínter que hace cuando está normal, ¿ok? No sufre esa regresión, sino que como está calcificada, está dura, queda ahí, ¿ok? Las valvas es como si fuese que no se cierran totalmente, ¿ok? No logran unirse, no logran coaptarse y entonces es una causa de insuficiencia, ¿sí? Entonces, o se puede calcificar o ustedes habrán estudiado en la clase pasada con el doctor Miller que cuando ocurre una miocardiopatía dilatada, ¿sí? ¿Qué ocurre con el ventrículo izquierdo? Empieza a dilatarse, se dilata, se dilata. ¿Y qué hace este anillo fibroso? Es como si fuese que acompaña esa dilatación. Y al acompañar esa dilatación, acuérdense que las valvas en su base están adheridas a este anillo fibroso. Entonces, cuando ocurre una dilatación, ya sea de uno de los ventrículos, esto va a favorecer a que esto sea una causa de una insuficiencia. ¿Ok? ¿Qué más? Fíjense las valvas. ¿Ok? Estas que están aquí, las valvas pueden sufrir muchos tipos de daños. ¿Ok? Daños tanto agudos como crónicos. ¿Sí? Estas valvas pueden perforarse. ¿Ok? Pueden evertirse hacia el otro lado, pueden inflamarse estas valvas, ¿ok? Pueden retraerse esas valvas, ¿ok? Entonces, en los casos en donde hay, por ejemplo, una endocarditis, estas valvas sufren una retracción, ¿sí? Dejan de estar tan juntas, sufren una retracción, ya sea porque se fibrosan o porque las cuerdas tendinosas les retraen. Entonces después eso causa una insuficiencia mitral, ¿sí? ¿Qué más? Fíjense ahí para que vean la perforación. Fíjense aquí, estas que están aquí son las cuerdas tendinosas, ¿ok? ¿Qué pueden ocurrir con las cuerdas tendinosas? Fíjense, se pueden soltar, ¿ok? ¿Qué ocurre si se sueltan? Esta valva que estaba aquí, unida a y al músculo papilar, ¿qué pasa? Esta valva va a pasar hacia el otro lado, ¿ok? Si yo coloco aquí, nosotros vamos a ver que esta valva que estaba aquí ahora va a quedar hacia acá, ¿ok? Va a quedar hacia la aurícula. Y eso es llamado de prolapso valvular, ¿ok? Es llamado prolapso valvular. Y tampoco ahí la válvula va a funcionar de buena manera y eso es una insuficiencia, ¿ok? Eso es una insuficiencia. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, el músculo papilar, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con el músculo papilar? Esto también puede lesionarse, ¿ok? En caso de un infarto, por ejemplo, ¿ok? Se isquemiza esto que está aquí, sufre una isquemia y eso va a causar una disfunción valvular. Esto puede romperse aquí, ¿ok? Este músculo puede romperse, ¿sí? Muy bien, entonces, las causas que nosotros tenemos de insuficiencia mitral, estas pueden clasificarse también en aguda o crónica, ¿ok? En aguda o crónica. Fíjense, si una persona tiene un infarto ahora mismo, ¿ok? Y sufre aquí a un infarto de este músculo papilar, ¿ok? Digamos que es el músculo papilar posterior, que es el que recibe menos vascularización. Entonces, fíjense, si eso ocurre, va a ocurrir una insuficiencia mitral, pero ahora tuvo infarto y va a tener su insuficiencia mitral ahora, ¿ok? O si esa persona está con una endocarditis, ¿ok? Y está afectando, esa endocarditis está afectando a esta cuerda tendinosa, se rompe la cuerda tendinosa, ¿ok? Y esa persona va a presentar una insuficiencia mitral en ese momento, ¿ok? Eso es una insuficiencia mitral aguda. Pero existe lo que es la insuficiencia mitral crónica, en donde pueden haber lesiones de una fiebre reumática antigua, ¿ok? O algún tipo de enfermedad autoinmune en donde la lesión va, en este caso, siendo más progresiva, ¿sí? Eso va a causar una insuficiencia mitral crónica, ¿ok?
En una insuficiencia mitral, si nosotros comparamos la insuficiencia mitral aguda con la insuficiencia mitral crónica, ¿sí? En la insuficiencia mitral aguda, la sintomatología se presenta enseguida, en el momento, ¿ok? ¿Por qué se va a presentar? Porque en la insuficiencia mitral crónica, el corazón es como si fuese que tiene un mayor lapso de tiempo para poder adaptarse a ese cambio, ¿ok? A ese cambio de regurgitación de sangre. Pero si esto ocurrió ahora, se rompió ahora, el corazón todavía no tiene esa posibilidad de adaptarse, ¿sí? No existe esa complacencia que le dije hace rato. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Enseguida va a tener un edema de pulmón, porque va a ir también hacia atrás, la aurícula izquierda va hacia los pulmones, lo mismo que hace rato, pero el problema se va a instalar en ese momento, ¿sí? Muy bien, y aquí en este video, para que vean, este es un video de una estenosis, ¿sí? De una estenosis, perdón, de una insuficiencia mitral, en donde nosotros veíamos que la sangre que estaba aquí de la aurícula izquierda iba a pasar al ventrículo izquierdo, y una vez que estaba en el ventrículo izquierdo, la sangre que sale del ventrículo izquierdo se iba a distribuir por un lado hacia la aorta y por otro lado hacia la aurícula. ¿Sí? Ahí, fíjense, la sangre pasa aquí, ¿ok? Y existe regurgita la sangre aquí hacia la aurícula izquierda, y eso no tiene que ocurrir, ¿ok? Muy bien, entonces eso es una insuficiencia. ¿Cuál va a ser, en este caso, cuál va a ser la manifestación clínica? ¿Cuál va a ser la fisiopatología que nosotros tenemos que saber aquí? ¿Sí? ¿Qué va a presentar la persona que presenta eso fisiopatológicamente? ¿Sobrecarga de qué va a tener? ¿Quién me puede decir? ¿Sobrecarga de qué va a tener esa persona que tiene una insuficiencia mitral? Solamente pensando, la sangre pasó de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, va a enviar sangre, esa sangre que tiene ahí, va a redistribuir hacia la arteria aorta, pero también existe un reflujo hacia la aurícula. ¿Dónde va a haber una sobrecarga de volumen en esta enfermedad? Em aurícula de novo, ¿no? Muy bien, en la aurícula izquierda, Izquierda. en la aurícula izquierda, ok. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué creen que va a pasar con el ventrículo izquierdo? ¿Qué creen que va a pasar con el ventrículo izquierdo? ¿Va a estar con una sobrecarga, sí o no? No. Va a estar con una sobrecarga, ¿sí? ¿Por qué va a estar con una sobrecarga? ¿Por qué va a estar con una sobrecarga? Porque fíjense que la sangre pasó aquí, ¿ok? Al ventrículo izquierdo, ¿ok? Ahora, esa sangre que estaba aquí va a pasar, una parte va a pasar hacia la arteria aorta, pero por la otra parte va a regresar hacia la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí en la aurícula izquierda? Esta aurícula izquierda también está recibiendo sangre de las venas pulmonares, ¿ok? Cuando ocurra la diástole, aquí hay sangre que pasó del ventrículo izquierdo y de las venas pulmonares. Hay mucha sangre aquí, ¿ok? Y esa sangre, cuando se abre la compuerta, cuando se abre la válvula mitral, toda esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda van a estar sobrecargados de volumen, ¿sí? No sé si me entiendo. A ver, ¿quién me iba a dar su punto de vista? Kenio. Não, doutor, eu agora compreendi. É porque não, Sí, é porque a sangre ele vai a ventrículo, depois retorna à aurícula esquerda. Sempre está indo e volvendo, sempre. Isso exactamente. sobrecarga o ventrículo também. Eu compreendi. Sobrecarga, porque pasó, y nosotros vamos a ver eso, Sí. esa es la diferencia entre una insuficiencia mitral aguda y crónica. ¿Mm? En la insuficiencia mitral aguda, la complacencia, la aurícula, es como si fuese que se va adaptando, cada vez se va a extender más la aurícula, ¿ok? Y entonces la sintomatología no es tan aguda, ¿sí? Sin embargo, cuando es una enfermedad aguda, vamos a suponer, se rompió aquí esta cuerda tendinosa, ¿sí? La sangre va a pasar aquí, esta aurícula está pequeña, todavía no se adaptó a eso, eso directamente va a refluir hacia los pulmones y va a tener lo que ya conocemos nosotros, ¿ok?
Muy bien, entonces, en la insuficiencia mitral quiero que sepan que las dos cavidades están muy cargadas, ¿ok? Están muy cargadas. A ver, ¿quién dice algo? Ok. Entonces, aquí solamente quiero algunos conceptos. Fíjense, quiero que recuerden ciertas cosas porque vamos a estudiar. Nosotros veíamos que el gasto cardíaco, fíjense, el gasto cardíaco era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ok? Si nosotros vemos que el volumen sistólico, vamos a suponer, de una persona es de 70, ¿ok? Vamos aquí, volumen sistólico, la cantidad de sangre que la persona está eyectando hacia nuestra arteria aorta, ¿ok? Es de 70 ml y su frecuencia cardíaca es de 80 por minuto, ¿ok? El gasto cardíaco de esa persona sería de 5.5 litros 600 ml, ¿ok? Ese sería el gasto cardíaco. Ahora, fíjense, así como vimos aquí en este video, fíjense, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, aquí, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar entonces nuestro gasto cardíaco. Ok, vamos al video. Ahí. Fíjense, esto es lo normal. Estaba pasando ahí 70 ml. Ahora aumentó la frecuencia cardíaca, ¿sí? A 120 por minutos. Entonces, el gasto cardíaco también va a aumentar. ¿Ok? Esto es normal. Esto es fisiología normal. Ok, vamos a pasar aquí. Otro concepto que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Fíjense, ¿qué sería el volumen telediastólico? ¿Qué sería el volumen telediastólico? ¿Saben lo que es el volumen telediastólico? ¿Quién sabe lo que es el volumen telediastólico? ¿Mm? ¿Quién recuerda lo que es el volumen telediastólico? Ok, no importa. Fíjense, sí, le escucho. Es el volumen que queda en el ventrículo después que lo mismo contraiu? No, el volumen telediastólico es la cantidad de volumen total que nosotros tenemos al final de la diástole, dentro del ventrículo, ¿ok? Supongamos aquí, este ventrículo que está aquí, que nosotros tenemos, medimos ahí a 120 ml, ¿ok? 120 ml. Ahora, nosotros vamos a ver que de esta sangre que nosotros tenemos aquí, no la totalidad de la sangre va a ser eyectada, ¿ok? Sino que solamente se va a eyectar una parte, y eso es el volumen de eyección total, ¿ok? En este ejemplo, fíjense aquí, nosotros estamos viendo aquí, lo que nosotros tendríamos aquí, sacar aquí, lo que nosotros tendríamos aquí, a ver, aquí, fíjense, 120 ml. ¿Cuánto se eyectó? 70, ¿sí? ¿Cuánto entonces va a quedar aquí? ¿Cuánto va a quedar aquí? 50. 50, ¿ok? A ese volumen que quedó aquí se le llama de volumen telesistólico, ¿ok? A eso le llama de volumen telesistólico. Muy bien. Otra vez, vuelvo aquí. Vamos a ver si es que este se puede reproducir. Este se podía reproducir, che. Vamos a ver si conseguimos reproducir. A ver. Ok, no sé por qué no reproduce, pero tendría que haber reproducido. Ok, entonces, esto es porque vamos a ver enseguida esos conceptos, quiero que recuerden, ¿sí? Volumen telediastólico, entonces, fíjense, 120 ml. ¿Qué sería eso? La cantidad de sangre que se llega a acumular en el ventrículo al final de la diástole, ¿ok? A la sangre que nosotros logramos expulsar, ¿sí? Y va hacia la arteria, ¿sí? A eso se le llama de volumen de eyección total, que sería 70. ¿Cuánto quedó en el ventrículo? Quedó 50 ml. Eso se llama de volumen telesistólico, ¿ok? Y la fracción de eyección, en este caso, sería de ese 120. Nosotros hacemos una regla de 3 simple, ¿ok? Y hacemos esta ecuación aquí, sale 0,58. Esa sería la fracción de eyección. Sería la relación que existe entre
el volumen total de eyección con el volumen telediastólico. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué ahora quiero que esto vean? Porque fíjense en esta imagen. Esto me gusta mucho. A ver. Muy bien. Para que ustedes, si ustedes quieren seguir, esto no está en el libro, ¿ok? Esto está en un libro que se llama Libro de Cardiología de Braunwald, ¿ok? Ahí está esta imagen y si quieren profundizar y quieren leer más, está ahí, ¿ok? Fíjense aquí. El volumen telediastólico normal es de 120, ¿ok? Aquí vemos que es de 120. ¿Qué era el volumen telediastólico? La cantidad de sangre que nosotros tenemos al final de la diástole, ¿ok? Ok, fíjense, estamos viendo aquí en un corazón normal y estamos viendo aquí el ventrículo izquierdo. Fíjense aquí, la presión aquí que existe dentro de la aurícula izquierda es de 10. Normalmente sería la presión que más o menos se necesitaría para que la aurícula izquierda pueda vencer a la válvula mitral y esa sangre pueda pasar al ventrículo izquierdo cuando esto está en diástole. ¿Ok? Muy bien, entonces el volumen telediastólico es de 120, ¿ok? Y el volumen telesistólico sería de 50. ¿Qué sería este volumen telesistólico? ¿Qué sería este volumen telesistólico? É o que fica no ventrículo esquerdo. Muy bien, excelente, excelente. Es lo que quedó aquí, ¿ok? Fíjense aquí, el volumen de eyección total, entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 70, ¿ok? 50 más 70, 120, ¿ok? Que es el volumen telediastólico. Muy bien. Este volumen total, volumen de eyección total, fíjense, esto se puede dividir en dos. Cuando hay una insuficiencia mitral, fíjense, en un volumen de eyección anterógrado, ¿qué significa eso? Que va a ir hacia adelante, que va a ir hacia la arteria aorta, y en un volumen, de eyección regurgitante. ¿Qué sería eso? Aquello que regresa hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Lo normal es que el volumen regurgitante sea de 0, ¿ok? No tiene que regurgitar, no tiene que haber una insuficiencia mitral. Y si nosotros sacamos, entonces la fracción de eyección sale 0,58, eso es lo normal, eso es lo que vimos aquí, ¿ok? Ahora, fíjense lo que pasa en una insuficiencia mitral aguda, ¿ok? Aquí, en este caso, vamos a suponer, se rompió una cuerda tendinosa, ¿ok? Se rompió una cuerda tendinosa, ¿sí? Y la sangre, si nosotros vemos, no solamente va a ir hacia la arteria aorta, como vemos aquí, sino que también se va a ir hacia ¿dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Va también hacia la aurícula izquierda. Si nosotros vemos aquí, como es algo agudo, ¿sí? Como es algo agudo, nosotros vemos que en este caso el volumen telediastólico, fíjense, es de 120. Pasó ahora y en ese momento todavía no hay un gran cambio hemodinámico, ¿ok? Entonces tiene ese volumen telediastólico de 120. Pero fíjense qué pasa aquí. El volumen telesistólico, ¿ok? Lo que tendría que quedar aquí dentro del ventrículo, aquí solamente es 30. Aquí era 50. Aquí era 30, ¿ok? Significa que el volumen de eyección total, lo que se está mandando fuera del ventrículo, ahora es 90. Fíjense, es 90. Aquí era 70, ¿ok? Aquí era 70. Pero fíjense que el volumen de eyección total aquí, 50% va hacia la arteria aorta y 50% va hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? Eso es cuando ocurre en algo agudo. Y fíjense lo que importa mismo aquí. Lo que importa mismo aquí es la presión que hay dentro de la aurícula. ¿Ok? La presión que hay dentro de la aurícula. Aquí, como es algo agudo y esta aurícula no está tan complaciente, no tiene ese mecanismo de compensación, entonces aumenta bruscamente la presión dentro de la aurícula y esto hace una repercusión para atrás, ¿ok?
ese paciente que tiene una insuficiencia mitral aguda va a presentar los síntomas de congestión pulmonar ahí en ese momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la aurícula no está complaciente. ¿Sí? Ok. Ahora, en la insuficiencia mitral crónica, nosotros tenemos la fase que sería compensada y la fase que sería descompensada. Fíjense aquí, en este nosotros vemos que hasta el ventrículo aumentó de tamaño, ¿ok? Hizo una hipertrofia excéntrica también aquí hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y no solamente el ventrículo izquierdo, sino que también la aurícula izquierda aumenta de tamaño la aurícula. A eso es lo que se le llama descomplacencia, ¿sí? A la capacidad que tienen ellos de poder recibir a esa sangre. Y eso no es que ocurre de un día para el otro, sino que eso tiene que adaptarse y esa adaptación lleva mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, el volumen telediastólico aquí, esto va a tener de 200. Aumentó la cavidad, pudo aumentar la cavidad, entonces es más complaciente. Fíjense, el volumen telesistólico, lo que queda aquí después de la sístole de 60, y fíjense cuánto está eyectando. El volumen de eyección total es de 140. ¿Ok? Aquí, fíjense, aquí era 90, aquí era 70, aquí ya es 140 la cantidad de sangre que está impulsando. Solamente que este 140, fíjense, 50% es anterógrado. ¿Qué significa eso? Que va a ir hacia arteria aorta. Excelente. Y el otro 70% es un flujo regurgitante, ¿ok? Es el volumen de eyección regurgitante. ¿Va hacia dónde? Va a la aurícula, ¿ok? Si nosotros vemos aquí, fíjense, el volumen de eyección anterógrado normal que estamos viendo aquí es 70, ¿ok? Y este logró compensar, y fíjense que el volumen de eyección anterógrado también es de 70, ¿ok? O sea que este corazón está consiguiendo mandar la cantidad necesaria a todos los tejidos, porque es lo que a nosotros no importa, este volumen de eyección anterógrado, ¿sí? Y como esto fue complaciente, esto buscó un mecanismo de compensación, ¿sí? El cambio no fue brusco. Fíjense la presión dentro de la aurícula. La presión dentro de la aurícula aquí es de 15, si comparamos con este que está aquí, que es de 25. En este caso no hay tanta presión dentro de la aurícula para, en este caso, causar un reflujo, en este caso, de sangre hacia los vasos pulmonares y causar edema pulmonar, etc. ¿Ok? Entonces, de esta manera, en una insuficiencia crónica compensada, las manifestaciones van a ser muy raras a no ser que haya un ejercicio intenso. ¿Ok? Ahora, si vemos aquí en la insuficiencia crónica descompensada, aquí, si ustedes ven, el músculo cardíaco ya está más dilatado, ¿ok? Ya está más dilatado. Y en este caso, ya pierde esa fuerza también contráctil, ¿sí? Ya pierde esa fuerza contráctil. Y fíjense aquí lo que va ocurriendo. El volumen telediastólico en una insuficiencia mitral crónica descompensada es de 220, ¿ok? La cantidad de sangre que queda en su interior, fíjense, es de 100, ¿ok? Porque no tiene más tanta fuerza. Esto es una insuficiencia cardíaca, así como el que la clase que vieron ustedes. No tiene tanta fuerza para impulsar esa sangre. Y la cantidad de sangre que impulsa es de 120, pero fíjense aquí, en este volumen de eyección total, 60 va hacia la aorta y 60 va hacia la aurícula, ¿sí? Ciertamente, si nosotros vemos la fracción de eyecciones de 0,55, no está tan lejos de la fracción de eyección normal, que era 0,58, que vimos ahí. Pero ¿dónde está el problema? Está aquí, ¿ok? Fíjense, la presión dentro de la aurícula es como si fuese que es una insuficiencia mitral aguda. Y ahí, en estos casos, ya va a presentar síntomas de congestión pulmonar. ¿Ok? Parece complicado. Sí, doutor, a parede del ventrículo esquerdo, ela vuelve a estado normal? No,
Ahí en esta fase ya no, ¿eh? En esta fase, cuando quedó dilatado, ya quedó dilatado. Ahí ya no va a volver a su normalidad. Del ventrículo, que en ¿Sí? la insuficiencia mitral crónica compensada, el ventrículo está Sí, hipertrofiado. ahí está hipertrofiado. Ahí hasta Entonces, el corazón podemos decir que está más fuerte inclusive, ¿eh? Solamente que en ese momento todavía no hay una degeneración. En este momento lo que hay un aumento de sarcómero, ¿ok? Se hipertrofia el músculo, pero cuando esa hipertrofia, ¿sí? Es de larga data, es crónica, ¿sí? Ahí es donde ocurre una degeneración tecidual. El tejido cardíaco empieza a degenerarse, sufre apoptosis, ¿sí? Empiezan a haber reemplazo tecidual, ¿sí? Se reemplaza músculo por tejido fibroso. Cuando ocurre eso, el tejido fibroso eso ya es irreversible, ¿ok? Eso sería una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? sí, Doutor, sí. a crônica compensada, então não tem congestão pulmonar. ¿Cómo? A No, no, crônica no compensada. tiene si no hay un estímulo excesivo, no tiene si no hay un estímulo excesivo porque la presión que tiene la aurícula izquierda no es tan alta como para causar un flujo retrógrado, ¿entiendes? Gracias. Si es que hace un ejercicio intenso, sí. Sí, los valores son en ml aquí, son en ml. Muy Doutor, bien. Sí, le escucho. eu entendi aí no caso que o átrio esquerdo, quando a pressão dele aumenta, isso vai causar um Sí, refluxo lá no pulmão. así mismo. No caso do valor de ejeção total, no normal é 70. Aqui na Sí, crônica compensada já é 140, dobrou esse valor. Isso não vai sí. causar. O que isso causa Ok, no caso desse ok. sangue que está saindo para o corpo? Sí, sí. Lo que está saliendo aquí 140, ok, de sangre del ventrículo izquierdo. Esa es la eyección total, solamente que la eyección total sigue dos caminos. Tiene un volumen de eyección anterógrado que sería de 70, ok. Como insuficiencia cardíaca, aquí no va a existir insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque 70 sería el valor normal. Fíjense, sería el valor normal. Ah, sim, Ahora, verdade. lo que aquí hay es un flujo regurgitante que va para atrás y va a la aurícula izquierda. Pero Verdade. como Entendi. esta aurícula está complaciente, ¿sí? Entonces no aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda. Aquí el problema es que aumente o no aumente la presión dentro de la aurícula izquierda. Ese es el problema, ¿sí? Y aquí Não, no está entendi. pintado. Y fíjense que la aurícula izquierda aumenta tanto de tamaño que se puede ver por la derecha, por la izquierda, por arriba, ¿sí? Por abajo. Se ve por todos lados la aurícula izquierda en una radiografía. ¿Sí? Por eso es que, así como les digo, nosotros estudiamos válvula ahora, valvulopatía. Diagnóstico de esto, ok, diagnóstico es por un ecocardiograma, ¿sí? Pero el estudio de una radiografía tiene un valor inmenso en esto, ¿eh? Que ustedes van a pedir eso cuando estén en clínica para poder evaluar realmente cuán grande o cómo o qué relación está teniendo ese paciente en ese momento, ¿sí? Doutor, Muy bien. Sí, doutor, sí, le escucho. essa pressão na aurícula, ela é variável Sí. dependendo da complacência do paciente, não é? Exactamente, depende de la complacencia. Eso es lo que yo le decía, que la complacencia es diferente en una persona y otra. No existe una explicación de por qué en algunas personas pueden tener una mayor complacencia que otras. Por eso es que la sintomatología, así como hace rato me preguntó, ¿cuánto tiempo tarda para que esa persona tenga el síntoma desde que empezó hasta allá? Y depende mucho de cada persona. Por eso es que no hay enfermedad, sino hay enfermo, ¿eh? Y en todos nos toca de una manera diferente, ¿ok? Pero sí existen las estadísticas en donde se ve que generalmente después de 6 a 10 años una insuficiencia mitral puede presentar la mayoría de las personas, empezar a presentar síntomas o más, ¿ok? Pero, vuelvo a repetir, eso depende de la edad. Hace un estudio de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 100, y ahí se ve cuál es la posibilidad desde que tuvo la primera manifestación o el diagnóstico hasta que presenten la enfermedad, ¿sí?
Muy bien. Fíjense aquí, entonces, otra vez la imagen, me gusta mucho esta imagen de este libro, ¿ok? Vuelvo a repetir, van a ustedes estudiar después esto mejor en semiología y en clínica, ¿sí? Pero a mí me gusta porque explica un poquitito, o se ve un poquitito de fisiopatología. Fíjense aquí, lo que nosotros estamos viendo ahora es, en este caso, la insuficiencia de la válvula mitral, ¿ok? Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Ocurre el primer ruido, y el primer ruido, fíjense, es un ruido débil. Por lógica, ¿sí? Por lógica. ¿Cuál era el primer ruido? ¿Cuál era el primer ruido? Las válvulas mitral y Das tricúspide. válvulas mitral. Excelente. Y fíjense, ¿por qué está débil? Porque es insuficiente, no está luego cerrando bien. No está cerrando bien porque eso es lo que nosotros estamos viendo. La sangre pasa hacia la aurícula, entonces no ocurre ese cierre normal, ese doom, sino que ¿qué pasa? Hace esto, ok, nos cierra bien y el primer ruido entonces es débil, ok. Lo que si nosotros colocamos estetoscopio, ponemos ahí en ese foco mitral y vamos a escuchar un ruido débil. Y fíjense aquí, se contrae, ocurre la sístole y la sangre regurgita hacia nuestra aurícula, ok. Y cuando regurgita aquí, nosotros escuchamos el soplo, fíjense, y ese soplo es un soplo constante hasta que acabe la sístole, ¿m? Hasta que acabe la sístole. Entonces acabe la sístole y después, boom, se va a cerrar normalmente nuestra válvula arterial, se va a escuchar el segundo ruido normal, ¿ok? Entonces, fíjense, si nosotros otra vez miramos aquí, el primer ruido es débil porque la válvula no se está cerrando bien y eso es lo que está fallando. Y durante la sístole se escucha esa regurgitación de sangre que había en el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Se escucha ese soplo sistólico, ¿ok? Y después, fíjense, se va a cerrar esto y se escucha el segundo ruido. Muy bien. Esto, no sé si están viendo en la práctica de fisiopatología. Si ven, genial, ¿ok? Porque cuanto más ven, mejor. Pero esto es algo que se estudia en semiología y en clínica. Muy bien, y otra vez, diagnóstico ecocardio, pero les dije así como les dije, aquí no solamente ecocardio, el libro dice ecocardio, es para diagnosticar, pero miles de estudios se les puede hacer a un paciente que tiene una insuficiencia valvular o una estenosis valvular para poder evaluar sus síntomas, ¿sí? Eso van a ver más adelante. Muy bien, estamos acabando, gente, estamos acabando. Solo ahora vamos a ver estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Ya son bastante cortos, ¿ok? Ya no es más tanto. Fíjense aquí, en la estenosis aórtica, así como vimos aquí la estenosis mitral, ahora vamos a ver la estenosis aórtica, ¿ok? En la estenosis aórtica lo que más frecuentemente ocurre es la calcificación de las valvas, ¿ok? Se calcifican estas válvulas, se van calcificándose desde su base hacia la periferia, ¿ok? Muy bien, y existe una gran cantidad de defecto congénito en las personas que tengan tanto estenosis aórtica como insuficiencia aórtica. ¿En qué digo con esto? Que existe una gran cantidad de defecto congénito. Si ustedes recuerdan, estas válvulas arteriales tenían tres valvas, tres puertas, ¿ok? Y es común encontrar, por ejemplo, que estas personas o presenten dos valvas, o sea, como sea solamente bicúspide o unicúspide, que tengan una sola valva, ¿ok? Y que esas valvas se calcifiquen. Es más frecuente ver calcificación en personas que tienen malformación congénita de esas válvulas, que tengan solamente dos valvas en esas válvulas, ¿ok? Muy bien, y fíjense, esto es lo que veíamos al principio, esto es lo que va ocurriendo, ¿sí? Lo mismo, la clínica prácticamente sería lo mismo de lo que estábamos viendo, ¿sí? Nosotros solamente ahí nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Esta válvula mitral está funcionando bien, ¿ok? Está funcionando bien. Lo que no está funcionando aquí es nuestra válvula aórtica, no que no está funcionando como insuficiencia, sino que lo que tiene es que este orificio está disminuido,
¿sí? Por eso es que a mí me gusta que la persona entienda lo que está ocurriendo, no que memorice. Automáticamente a ustedes les tiene que venir en la cabeza, ya que por lo que nosotros vimos antes, ¿sí? Lo que va a ocurrir aquí es lo mismo que vimos hace rato, ¿sí? Este ventrículo seguramente se va a hipertrofiar, va a ir hipertrofiándose en un periodo de largo tiempo, ¿ok? Y va a mandar la sangre hacia acá, ¿ok? En algún momento esa hipertrofia, ¿ok? Va a pasar a ser una dilatación, ¿ok? Esa miocardiopatía dilatada va a dejar de funcionar y va a ir otra vez en sentido retrógrado a las aurículas y esto va a pasar todo lo que estaba pasando hace rato, ¿ok? Entonces, si entendieron la primera parte, esto ya uno tiene que ir deduciendo por lógica, ¿sí? Muy bien, y fíjense aquí más o menos cómo va ocurriendo. Fíjense, aquí vemos en lo que sería normal, ¿ok? Y vemos la velocidad del flujo. Eso se puede medir por ecocardiografía Doppler, ¿ok? En donde se va midiendo ahí el flujo y por lógica, fíjense, cuanto más se va estrechando, la velocidad del flujo va siendo mayor. Fíjense, aquí alcanza más de 4 metros por segundo. Pero fíjense, aquí está bastante, en este caso estenótica, está bastante estrecha esa válvula. Y es de esta manera, de esta forma, como ocurren las estenosis, ¿ok? Se van calcificando, ¿sí? Y aquí también este sería como un cuadro para poder ver, para poder clasificar según el grado en que esto esté hecho o no, ¿sí? Fíjense, esto si ustedes comparan con lo que sería nuestra estenosis mitral, serían los mismos datos. Lo que va cambiando aquí, fíjense, es el gradiente de presión que va a haber entre el ventrículo y nuestra arteria aorta, ¿sí? Nosotros veíamos que hace rato que el gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo era mucho menor, ¿sí? Y aquí, fíjense, esto es mayor el gradiente de presión, pero el área valvular es lo mismo, ¿sí? Es la misma estadificación que se utiliza. Y ya aquí, cuando es 1 centímetro, el paciente está con una sintomatología bastante grave, ¿ok? Fíjense lo que ocurre en una estenosis aórtica, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir en una estenosis aórtica? Y vamos a ponernos a pensar. Por un lado, ¿ok? Por un lado, va a haber una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ¿ok? ¿Por qué va a disminuir? ¿Por qué va a disminuir? Fíjense, aquí esto está más estrecho. Lo que está diciendo es que por un lado va a disminuir aquí la cantidad de sangre que va a ir hacia nuestra aorta, ¿ok? Va a disminuir la cantidad de sangre que va hacia nuestra aorta, ¿ok? Pero por el otro lado, aquí ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Sí, eso es lo que vamos a ver en este esquema. Por un lado, disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y por otro lado va a aumentar la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y aquí va lo mismo. Disminuye, en este caso, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, va a haber una insuficiencia sistólica. ¿Ok? Y eso va a formar parte de una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Y esa insuficiencia cardíaca vamos a ver que va a progresar hacia una insuficiencia diastólica. ¿Ok? Vamos aquí a entender este cuadro. Ahora, ¿qué va a ocurrir por el otro lado? Hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Al ocurrir una hipertrofia del ventrículo izquierdo, fíjense lo que va a ocurrir. Va a haber una disminución de la distensibilidad ventricular, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar y el hipertrofiar es como si fuese que disminuya, ¿sí? La capacidad o el volumen telediastólico que pueda albergar. ¿Por qué? Porque es puro músculo y es como si fuese que eso es concéntrico, ¿ok? Entonces ocurre una disminución de la distensibilidad ventricular, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir si el ventrículo está muy hipertrofiado? ¿Ok? Va a aumentar el consumo de oxígeno que el corazón normal tenía, ¿ok? Si tiene más músculo, va a requerir más sangre y más oxígeno, ¿sí?
¿Qué más? También disminuye el tiempo diastólico, ¿ok? Disminuye el tiempo diastólico. ¿Por qué? Porque aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo y el llenado ocurre más rápido, ¿ok? Entonces, el tiempo diastólico es más corto en este tipo de enfermedad, ¿ok? Así como ocurría en la estenosis mitral, en estos casos también hay una mayor predisposición a que el paciente presente arritmias, ¿ok? Muy bien. Y también tienen una mayor predisposición a la formación de trombos, ¿sí? Por el mismo mecanismo que hace rato hablamos. Y fíjense aquí, al estar muy hipertrofiado el músculo cardíaco, eso también puede comprimir a los vasos coronarios, ¿ok? Y si comprime a los vasos coronarios, entonces eso va a poder producir una isquemia en el músculo, ¿sí? Fíjense aquí, si nosotros vemos que hay un aumento del consumo de oxígeno, ¿ok? Hay una compresión de los vasos coronarios y una disminución del tiempo diastólico, que es bastante importante. Fíjense que nosotros para llenar el ventrículo tenemos que tener un tiempo diastólico más prolongado, ¿ok? Cuanto más prolongamos el tiempo diastólico, mayor cantidad de sangre va a llegar al ventrículo izquierdo, ¿ok? Pero aquí está disminuido el tiempo diastólico, entonces menor cantidad de sangre va hacia los ventrículos. Y esa hipertrofia, si comprime a los vasos coronarios, fíjense, eso es lo que en estos pacientes hacen que ellos presenten angina de pecho, ¿ok? Presenten un dolor precordial, ¿ok? Muy bien, y en estos pacientes también es frecuente que ellos, como no están mandando, fíjense, como no están mandando tanto sangre hacia la arteria aorta, entonces ellos van a presentar su insuficiencia sistólica, como una insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Estos pacientes van y presentan después síncope, lipotimia, ¿ok? Presentan todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda, fatiga, ¿ok? Muy bien, y ahí está, fíjense, la disminución de la distensibilidad ventricular, eso también lleva a una insuficiencia diastólica, ¿ok? Muy bien, y aquí otra vez esta imagen para poder ver, en este caso, cómo sería el soplo en estos pacientes, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí es una dificultad para vencer a la válvula, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Se contrae el ventrículo, se cierra aquí la válvula auriculoventricular, escuchamos el primer ruido, ¿ok? Pero fíjense, como esta válvula está un poco rígida, está un poco dura, se escucha un pequeño ruido al abrirse. Eso es llamado de clic de eyección, ¿ok? Y después, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, en esa sístole nosotros escuchamos un soplo de forma romboidal, que va en aumento y después vuelve a disminuir, ¿ok? ¿Por qué eso? Porque, fíjense, aquí es como si fuese que logró vencer, ¿ok? Y después expulsa la sangre. Al expulsar la sangre, ahí es donde, como hay tanta presión aquí, el ventrículo empuja la sangre y fíjense, aumenta ese ruido y después, fíjense, va a empezar a disminuir otra vez y ya no puede vencer a la válvula aórtica, ¿ok? Y ahí se escucha el segundo ruido. Muy bien, vuelvo a repetir, van a estudiar mejor, ¿sí? Por último, ¿sí? Un poquitito lo que es la insuficiencia aórtica, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos es que la sangre que fue expulsada del ventrículo izquierdo, al regresar hacia la arteria aorta, ¿ok? Regresa a la arteria, la válvula aórtica no logra detener esa sangre y vuelve al ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces aquí el ventrículo izquierdo va a estar también sobrecargado, ¿ok? Va a estar sobrecargado el ventrículo izquierdo y aquí lo que ocurre, fíjense, vamos a ver aquí vamos a ver un poquitito las causas. Fíjense, existen muchísimas causas de, en este caso, lo que sería insuficiencia aórtica. Miren acá, esto sería lo normal, muestras con sus válvulas y miren aquí, esto es una bicúspide congénita. Hay solamente 2 válvulas, tenían que haber sido 3, hay solamente 2 válvulas, ¿ok? Y estas válvulas que vienen así, congénitamente vienen con este trastorno, ellas son las que tienen una mayor predisposición a calcificarse, ¿ok? Y ahí muestran todas las causas, fíjense, endocarditis,
infecciosa, endocarditis infecciosa activa curada, reumática, hipertensión, espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Una enfermedad autoinmune reumática esta que está aquí, ¿ok? Fíjense, puede ocurrir desgarro o laceración degenerativa, sífilis, artritis reumatoide. Fíjense, aquí inclusive abajo hay más. Aquí, fíjense, el síndrome, la enfermedad de Marfan, ¿ok? Que es una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, existen muchísimas causas en donde pueden ocurrir insuficiencia de la válvula aórtica, ¿ok? Y fíjense, aquí hay una regurgitación aórtica, va a haber una sobrecarga del volumen. Esto es todo lo que vimos ya nosotros, ¿ok? Sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, se va a dilatar esto, el ventrículo. Después esto va a hipertrofiarse, ¿ok? Ya después no va a poder vencer, se va a dilatar este ventrículo, va a haber una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Lo mismo que vimos hace rato, ¿ok? Hacia atrás va a producir su insuficiencia de la aurícula izquierda, congestión pulmonar, ¿ok? Y fíjense, aparte de eso, también va, esta enfermedad tiene la particularidad de que produce angina y síncope, ¿ok? Frecuentemente, porque fíjense en esta imagen, si nosotros vemos qué es lo que ocurre aquí, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Está sobrecargado porque expulsa sangre, ¿ok? Y después esa sangre retorna aquí, esta válvula insuficiente, pero al mismo tiempo está recibiendo sangre desde la aurícula izquierda, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, hay tanta presión que esto expulsa la sangre y va hacia la arteria aorta, ¿ok? Va hacia la arteria aorta y hay mucha presión sistólica, ¿ok? Y es muy interesante eso. Uno palpa el pulso y el pulso es bien pulsátil, ¿ok? Se palpa bastante bien ese pulso, ¿ok? Uno ve al paciente y el paciente está así con su cabeza. Eso que mueve así su cabeza es el signo de Muget, ¿ok? En donde ese movimiento que hace es el latido de la arteria que él está teniendo, ¿ok? Uno le revisa, le abre la boca al paciente, ¿ok? Y ve la úvula y la úvula se está moviendo así. ¿No? Se está moviendo así la úvula, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucha presión sistólica, ¿sí? Sin embargo, la presión diastólica está muy bajo. Está muy bajo. ¿Por qué está muy bajo? Porque fíjense, la sístole se manda mucha sangre. Pero en la presión diastólica, ¿qué es lo que pasa? La sangre regresa y llena tendría que detenerse aquí, no se detiene, entonces como si fuese que la sangre que tendría que permanecer aquí en la diástole no permanece, va todo al ventrículo, entonces uno mide la presión diastólica está bastante baja, ¿ok? Está muy baja la presión diastólica. Tanto es así que, fíjense, las arterias coronarias, ¿sí? Ellas se llenan de sangre para vascularizar al músculo cardíaco, ¿sí? Se llenan de sangre para vascularizar el músculo cardíaco, principalmente en la diástole. Por eso es que cuando ocurre esto, ¿sí? Como la presión diastólica es bastante baja, no hay suficiente presión para poder perfundir a las arterias coronarias, esto también el paciente hace que sufra isquemia miocárdica y frecuentemente presente angina. ¿Ok? Muy bien. Ok, ¿cómo hace la cabeza? Esa pregunta de cómo hace con la cabeza creo que es para hacer sticker, ¿eh? Pero busquen ustedes el signo de Muget, ¿ok? La pulsación de la arteria, ¿ok? La pulsación de la arteria hace que la cabeza logre cierto movimiento, ¿ok? Logre cierto movimiento. Busquen ustedes lo que es el signo de Muget. Ok. Muget, mueve así la cabeza. Eso decía un profesor, un paciente que tiene insuficiencia aórtica, uno le pregunta, ¿vos tenés insuficiencia aórtica? Y él contesta así. Va moviendo así la cabeza. En realidad es la pulsación de la arteria que está causando ese movimiento. Él contesta como si fuese así, ¿eh? Ok. Busquen ustedes. Ok. A ver. Muy bien. Eso es todo. Sí, un poco extenso, pero no era la intención que sea extensa. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Ok, muchas gracias.
Voy a disponibilizar, prometo que voy a disponibilizar. Ok. Muy bien. Promessa es dívida, doctor. Prometo que va a ir, ¿eh? Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, nos vemos.